Voy a empezar por una frase rotunda. Quien sabe construir el pensamiento, sabe construir la arquitectura. Quedaros con la frase, anotarla. Esta me la dijo un arquitecto ya muerto, amigo mío, Giovanni Giopolo. Fue el responsable del traslado de los templos de la isla de Philae en Asuán, en Egipto, cuando la inundación por la ampliación de la presa. Hizo un trabajo absolutamente impresionante, porque lo primero que tuvo que buscar es otra isla, que no quedase sumergida por el nivel de aguas, y a esa isla aplicarle una remodelación topográfica para poder adaptarla a los templos que tenía que trasladar. Los templos eran de sillería, de esa piedra arenisca típica, un poco dorada, ¿no? Típica de la zona más sur de Egipto. Y él levantó los dibujos de los templos piedra a piedra, como se hace siempre al trasladar una fachada o un edificio, pero las refirió a un sistema de coordenadas con un punto cero. ¿Por qué? Porque no estaban niveladas las piedras. Las piedras pues, habían asentado a lo largo de miles de años, ¿no? Y formaban pues, pequeñas deformaciones. Esto cualquiera que ha hecho una obra de desmontar y volver a montar se da cuenta que cuando montas has crecido 20, 30 centímetros, porque a un pequeño error en cada junta supone la suma de errores de juntas, supone, depende de la altura del edificio, una cantidad importante. Es decir, que el traslado, el gran reto del traslado era la topografía del terreno, que había que empezar por ella, porque si partía de plano, como hubiera partido cualquiera otro que no hubiera observado estas deformaciones, que ciertamente eran muy pequeñas, eran de 1 o 2 centímetros, pues se hubiera encontrado que al montar esos templos había piezas que no encajaban, ¿no? Claro, darte cuenta de que tu problema es la topografía es un acto de reflexión en torno al proyecto que tienes que hacer, ¿no? Construir el pensamiento permite construir la arquitectura. No habla de proyecto, en la frase no aparece la palabra proyecto, porque el proyecto no es sino una herramienta para construir la arquitectura. Es la partitura que tiene un director de orquesta para poner a sus músicos a trabajar todos coordinadamente para que la pieza o sinfonía o la pieza musical que se ejecute tenga sentido, ¿no? Y entren los violines en el momento que tienen que entrar y no antes o después, etcétera, etcétera. Pues eso es el proyecto arquitectónico. En vuestro sistema de educación, que es el vigente ahora en la escuela, pues claro, la aproximación al proyecto la hacéis por cursos, ¿no? Proyectos 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Y se van incorporando niveles de dificultad. Probablemente esta manera de ordenar el proyecto surja de un sistema muy artesanal de construcción de la arquitectura. Hoy, con procedimientos muy tecnológicos que veremos o intentaremos ver a lo largo de las imágenes, no está tan claro. Los que somos viejos y nos jubilan, yo no me he jubilado, me han jubilado. Aprendimos arquitectura no en la universidad, que sí que estábamos matriculados. Los 2 primeros años eran un cedazo de matemáticas, álgebra, física, dibujos, de cosas que había que hacer, pero luego la carrera se hacía en el estudio de un arquitecto, a ser posible de un profesor. Y ahí estabas en contacto con todos los temas que estaban influyendo tanto en los proyectos como en la obra. La visita a obra era ineludible, porque ahí veías pues eso, que el punto preciso donde se juntaban 17 cosas en el proyecto que quedaba monísimo en los dibujos, en la realidad todo tenía unos espesores más o menos y se había convertido en un tremendo follón que no se sabía cómo resolverlo, ¿no? Y entonces aprendías que la arquitectura es material, tiene materiales, se hace con materiales y estos materiales tienen características. Y en función de esas características podemos o no usarlos para definir formas. Esto lo dijo otro sabio, el Eduardo Torroja, Razón y ser de los tipos estructurales, es un libro que recomiendo, donde dice que el pensamiento del proyecto
debe partir del pensamiento de cómo se sujeta ese proyecto, de cómo se va a mantener en pie. Sed conscientes, y por eso se exige tanto, o se exigía tanto en las escuelas de arquitectura, que vuestros errores, como los errores de los médicos, se traducen en muertos. No estamos hablando de tonterías, estamos hablando que los edificios no se pueden caer. Podrán ser más feos, más bonitos, más caros, más baratos, los más chips o chiquis, o lo que queráis, pero que se sostengan. Tienen que sostener, no pueden caerse. Y eso es un pensamiento sobre los materiales y los sistemas estructurales. Y los sistemas estructurales vienen en función de los materiales. Esos materiales, con sus características, pueden ser modelados, modificados, trabajados, dándoles forma, pero tienen que tener un sentido estructural. La estructura es, por tanto, el material y la forma en la que nosotros queremos que trabaje, para que sea eficaz a la hora de mantener en pie el edificio. Pues vamos a ver algunas imágenes. ¿Se ve bien con la luz dada? Sí, más o menos, ¿no? La fotografía narra un fracaso. Es un barco que se ha metido en dirección prohibida, no tengo mucha idea yo de navegación, y se ha llevado por delante el puente. Magnífico, ¿no? Ningún ingeniero, ningún arquitecto diseña un puente para un empuje horizontal. El ingeniero pues, ahorra materiales, va de una orilla a otra, pone las piezas, en este caso una estructura de hierro, y para pasar de una orilla a otra o de un sitio a otro, evitando un vaciado, un mar, lo que sea, ¿no? El arquitecto añadiría algo más, y eso es lo que vamos a descubrir que añadirían los arquitectos. Bueno, el caos es el caos. Pasa. Este otro arquitecto, que por cierto era de Valladolid y se ha muerto hace pocos días, Parada Pool, os sonará a alguno. Este desarrolló su carrera con las estructuras más baratas del mundo, el aire. Si nosotros, es como el globo, ¿no? Metiendo aire a presión, el globo se hincha y está, depende de qué gas metas dentro, flota. Él hacía grandes edificios, como esta imagen de Sevilla, en el que la estructura, mediante los cerramientos, en este caso, que era un globo, o sea, materia plástica. Todo esto viene de un gran momento en el siglo pasado, que fue la llegada a la Luna. Hubo que prepararla en 10 años. Hubo que investigar nuevos materiales, nuevas posibilidades. El diseño del traje del astronauta, que tenía que proteger de radiaciones, de temperatura, etcétera, etcétera, al estar fuera de la atmósfera terrestre, fue un reto impresionante, y ahí trabajó cantidad de gente, incluso muchos arquitectos, buscando soluciones a unos nuevos materiales. Esos materiales se trasladan a la arquitectura civil y este arquitecto monta estas grandes carpas en las que lo que sujeta el sostén de la arquitectura es el aire, ¿no? Pasa. O la navegación que veíamos antes empieza a trabajar con uno de los elementos, yo creo que es el primer elemento en la historia de la construcción, allá saliendo del paraíso a la derecha, nos encontramos ya estas construcciones, que es pues con madera, y hay que optimizar la madera, el material. Entonces, el material más grueso para determinados elementos, las cuadernas más ligeras, y luego el cerramiento pues sería de tablilla, ¿no? De los costeros, de los árboles, etcétera. Esto nos permite entender que un sistema estructural, que es lo que estáis viendo en este fracaso, este medio arruinamiento de esta barca de pesca, es una estrategia para obtener la forma, utilizar en diversas direcciones del espacio estos elementos lineales. Si pensáis en hacer una cabaña de estas de verano, pues pondréis las ramas gordas, no sé qué, luego las entreramas, y luego lo más fino tejiendo, y luego una capa de barro para que aísle, ¿no? Va a durar poco, se lo va a llevar el primer huracán, pero mientras tanto vamos a estar bastante cómodos a la sombra y al resguardo de las inclemencias. Bien, es una estrategia elemental. Es una estrategia en que material y forma están de acuerdo, han llegado a un sistema eficaz, óptimo.
Nada que decir a los pescadores, pasa. Le Corbusier, en su momento, viendo las posibilidades del hormigón armado, que empieza utilizándose como los morteros de tierra o de cal, pero él ya propugna unos sistemas que son diferenciados, ¿no? Pilares metálicos, en esas U's o en esos tubos, y grandes losas autoportantes de hormigón. Claro, el hormigón tiene un problema, que pesa mucho. Y entonces va a estar y va a presidir un largo siglo, hasta nuestros días, bueno, se sigue utilizando, en el que el problema principal es que el peso propio de la estructura es muy superior al peso que le vamos a introducir por las funciones de uso o amueblamiento o lo que queramos, almacenamiento, lo que queramos meter, ¿no? De tal manera que se tiene que sujetar a sí mismo el edificio. Pasa. Bien, en la historia siempre se ha utilizado esa dualidad o mezcla para obtener funciones o características del material. Desde los adobes que estáis viendo son arcillas o barro con trozos de paja o ramitas, acícula de pino, ¿no? las vainas de los pinares. Todo esto nos está dando dos posibilidades que hemos teorizado como compresión y tracción, ¿no? Tracción cuando estiramos, compresión cuando aplastamos. De tal manera que todos vosotros ya a estas alturas de vuestra biografía sabéis que la piedra no trabaja a tracción, ¿no? Se obvia esta condición. Pero yo os invito a que pongamos la mitad a un lado y la mitad a otro y un bordillo de piedra, tiréis unos de un lado a otro hasta que rompáis la piedra. Aun desayunando el doble que lo habéis hecho hoy, no vais a lograr romper la piedra, ¿no? Luego algo de tracción sí que trabaja la piedra, algo de tracción también trabaja el hormigón. Pero nuestra cultura ha diversificado en dos esfuerzos diferenciados y contrapuestos. ¿De dónde viene eso? Pues de la tradición constructiva más artesanal, que ya lo veían ellos que las cosas no funcionaban demasiado bien porque se descomponían las arcillas. Mejoraban la condición del material añadiendo otro material, ¿no? La mezcla de dos cosas. Como había hecho Le Corbusier en su estructura, para unos temas había utilizado un material y para otros temas había utilizado otro. Pasa. Claro, con sistemas artesanales se pudo hacer una arquitectura impresionante. No podéis dejar de ir alguna vez en vuestra vida a la ciudad de Beauvais, cerca de París, para ver esta catedral, que está inconclusa. Solo está hecha la cabecera y el crucero. Es la catedral gótica más alta del mundo. Pensad en la Edad Media, en el siglo XIII, deambulando por los caminos encharcados llenos de piojos, asaltadores y todo lo que hubiere, y de repente emerge esta catedral. Introduciéndote en ella, esta es la visión. Es decir, un alucine total, ¿no? Como si hubieras tomado esas sustancias tan buenas que no venden en las farmacias. Y todo eso está hecho a base de tecnología de la piedra. Es el mayor avance tecnológico que se produce desde la antigüedad clásica hasta nuestros días, hasta la llegada del hormigón, vamos a suponer. Porque se descubren cosas impresionantes, como que el arco ojival es mucho más eficaz que el arco de medio punto. El arco ojival apenas espatarra, ¿no? Las cargas no tienden tanto a irse como en el arco de medio punto. El arco de medio punto pesa mucho, porque para que se sujete tiene que ser muy gordo y descarga sobre muros perimetrales de carga, ¿no? Mientras que el sistema gótico introduce los pilares en piedra. Con lo cual, con la misma cantidad de piedra podemos construir una catedral románica de 12 metros de altura, 13 metros de altura la nave, o la catedral de Beauvais con más de 30 metros de altura y 3 veces más ancha.
hemos utilizado el mismo material, luego el costo más o menos es el mismo, pero nuestra tecnología, nuestro conocimiento técnico nos ha permitido un logro que es, yo creo, la base de la historia de la arquitectura. Más alto, más bello, más emocionante y a igualdad de costo, ¿no? Que no nos cueste mucho. Pasa. Claro, ese sistema tecnológico da como resultado que el exterior es invisible, es caótico, aparecen cantidad de cosas, los arbotantes, que por cierto no son para transmitir empujes, el de arriba del todo es para eliminar el agua de las cubiertas, el de en medio es para romper puedes pasar al anterior, para romper el problema que estáis viendo, que es la esbeltez. Es tan alta que esas columnas, con esa sección, se comban. Y veis que ha habido unos refuerzos de vigas de virendel de hierro para evitar el pandeo hacia el interior de los... o contrarrestar el pandeo, ¿no? Porque se han pasado de altura. De hecho, no se acaba la catedral porque a mitad de la construcción empiezan ya los problemas de mantenimiento. Y una cosa inteligente que se ve en los arcos de la cabecera, que es la parte que está hacia mí, que cuando ven que eso se pandea, achacan a los arcos la luz que tienen. Y entonces el arco formero, el que divide la nave la girola del coro, está duplicado, ¿no? Aparecen un arco entre dos arcos. Pero bueno, es que no sabían cuál era el problema, pues no tenían nociones de estática y era todo tradición constructiva entre los maestros de obra, que eran secretos. Los sistemas gremiales eran los secretos, como hoy son los secretos de la cocina, ¿no? Pasa. Bien, pasa. Pues se descompone el exterior. Pero quedaros con la imagen, porque esta descomposición, este lío de formas y de elementos emergentes, contrafuertes, arbotantes, etcétera, va a ser muy importante 6 o 7 siglos después. Lo veremos, pasa. Ahí lo tenéis. Pierluigi Nervi, en el Palazzo dello Spora en Roma, utiliza como sistema de conformación arquitectónica de la fachada del elemento platillo volante, utiliza precisamente los estribos sobre los que la calota de la bóveda de cubrición del espacio tiene que sujetarse, ¿no? Y los pone en una situación que es perfectamente coherente con los empujes de esa bóveda, ¿no? Que no es ni vertical ni como el contrafuerte, que era horizontal. Aquí inclina, esto ya lo había hecho Gaudí, pues esos pilares espatarrados que hay en la Sagrada Familia o en el Parque Güell, siguen también estas normas. Por cierto, que Gaudí inventó un sistema que era el polígono funicular. Cogía una cuerda y ponía a escala de su luz y ponía los pesos de las cosas que tenían que cargar, y entonces eso se deformaba, pues ahí era donde apeaba. O sea, que eran procedimientos bastante intuitivos. Pasa. O Zaha Hadid en esta idea de estructura voluptuosa, esto está en Miami, o sea que va bien con el clima. Esto está hecho ya con otras técnicas, que veremos más adelante, que son placas prefabricadas que se fabrican en talleres, en fábricas, y se llevan a obra. No se hacen in situ, no es hormigón vertido in situ, sino que tiene unas técnicas de prefabricación a las que tenéis que estar muy atentos porque es el futuro. ¿Vale? Pasa. O alardes estructurales como este del hipódromo de la Zarzuela, que permite que el hormigón llegue a esas secciones mínimas aligerando pesos. Esto hoy con la normativa vigente no se puede hacer. No cumple el código técnico. Y con unas luces impresionantes, ¿no? Pasa. O estos guiños de estructuras que parecen y no son. Nos parece una bóveda de cañón, ¿no? Pues no es una bóveda de cañón. Es una placa autoportante resuelta en hormigón armado a modo de losa con una forma rara. No transmite ningún empuje horizontal, solo empujes verticales. Se apoya en 4 pilares y produce este sensacional pórtico del
del Museo de Fort Worth en Texas, de este arquitecto que para mí es uno de los arquitectos que recomendaba siempre a mis alumnos. Kahn. Es un arquitecto muy riguroso, que trabaja mucho sobre bases geométricas, pero que tiene una expresividad plástica y con unos resultados formales bastante apabullantes, con elementos muy simples, con la geometría. No es las enloquecidas formas voluptuosas de Zaha Hadid o de los orgánicos japoneses que veremos ahora, sino ese rigor que él extrae de la arquitectura romana, fundamentalmente. Le gustan mucho los muros de carga, el empleo del ladrillo, cuando descubrió el ladrillo, ¿no? Porque sus primeras obras son en hormigón. Por lo tanto, coger la referencia a Kahn como libro o como arquitecto de inspiración para los que no tengáis sentimientos voluptuosos ante la vida. Pasa. O podéis coger también a Reich, que es un clásico, ¿no? Estas obras que pues casi 100 años, no, 100 años, no, 80 años después, nos siguen emocionando, ¿no? No he estado en estas oficinas, pero si ahora me tocase no sé qué y me dieran, dice, ¿usted qué elegía viajar? Ahí, yo quiero ver eso. Quiero estar en ese espacio en el que ocurre esa especie de locura de entradas de luces, de altura de edificio, de arboleda de hormigón, ¿no? Por cierto, a ver, hay que anotar también que la arquitectura contemporánea hay que ir a verla in situ, no os fiéis de las fotos. Las fotos las hacen unos señores que se llaman fotógrafos, que sacan maravillas, ¿no? Yo tengo un hermano fotógrafo profesional y de vez en cuando nos enseña fotos de cosas que ha hecho y no reconozco el elemento porque ha salido tan transformado por la imagen y la captación del fotógrafo que no es la realidad que uno tenía o la imagen que uno tenía de ello. Obligado, pues, ir a visitar las arquitecturas contemporáneas. Pasa, por favor. Ahí tenéis a Kahn con otra idea que es la del tetraedro, ¿no? Que es la base de muchas experimentaciones que va a tener la arquitectura. Porque es indeformable. Un triángulo, hombre, se puede romper en función de las cargas que le metas, pero siempre trabajarán dos barras comprimidas y una traccionada. Luego es una figura geométrica, el círculo se aplasta, el cuadrado se nos va, el triángulo es estable. Entonces se buscan ese tipo de referencias para, cuando no estás muy seguro de armar una losa de a lo mejor 40 o 50 metros de luz que puede tener esta, que no tenga problemas de estabilidad, de combarse, ¿no? Y eso te permite meter luz en algún punto. Luz que de repente en esa penumbra, en esa textura tan potente. Pensad que esto es, claro, es coetáneo a toda la pintura materialista, toda la desviación de la pintura hacia los movimientos matéricos, ¿no? En el cual se hace ese expresionismo, ¿no? Después, que juega con la materia, otros jugarán con las formas. Pasa. O de nuevo Nervi, elegante, ¿no? Aparece ya en las nervaduras, el árbol con el que estábamos jugando, en una situación mixta, ¿no? El pilar también tiene un tratamiento más adelgazante, ¿no? Visualmente, ese capitel simulado, los nervios que salen, remite a una bóveda gótica, ¿no? Directamente. De esto podéis, en Madrid tenéis una consecuencia de esto, yo creo que menos afortunada, en la estación de Atocha. Pasa. O estos arquitectos mexicanos con los que yo he logrado trabar, o logré en su día, pues están ya todos muertos, alguna amistad, que trabajaban, para mi sorpresa, su libro de referencia era el Simón García, que es un tratado hecho por un canónigo de la Catedral de Ciudad Rodrigo, Simón García, pero lo que hace Simón García es, le llega a sus manos unas notas manuscritas de un pseudotratado de Rodrigo Gil de Ontañón, que es el arquitecto del siglo XV, finales XVI, que hace las grandes catedrales de Salamanca, Segovia, ¿no? Con
Esto inventa de nuevo otro sistema constructivo más eficaz que el de Beauvais, que es los arcos son todos iguales. La cimbra, la madera que para cimbrar el arco, hace que sea servible para cualquier arco. Es un prefabricado, en definitiva, en el siglo XVI. Si a eso le añadís que se modula absolutamente todo, pues nos encontramos con una eficacia total del procedimiento. De Candela, esto además tengo el honor de que ha sido restaurado, no en la foto, sino por una alumna mía de México, hizo la restauración porque tenía problemas, como siempre, las corrosiones de armaduras, el hormigón da mucha guerra. Se corroen las armaduras, se producen craqueladuras, pequeñas fisuraciones. El hormigón de estos años no era tan homogéneo como el de ahora, con lo cual se comporta de diferente manera. Y luego pues las pifias que hacen los usuarios, ¿no? Que cierran, cortan. Esto es una cafetería, restaurante, pues si hay que meter la chimenea, viene un operario, un ñapas, y te taladra la bóveda, rompe lo que sea para meter la chimenea. Bueno, pasa. O esta obra, para que veáis el lío de encofrados que lleva estas formas de hormigón, de Félix Candela, también con Fernando López Carmona, que este era muy amigo mío, y el que hizo el descubrimiento del libro del Simón García, ¿no? Claro, formas, pero siempre hay en estas formas un juego de luces, ¿no? El decane, el triángulo, en la fotografía anterior las luces de fachada, en esa grieta tremenda que va a meter una luz interior a esta iglesia, que va a generar a través de estas formas voluptuosas de las superficies regladas porque siempre encuentras una línea recta dentro de la superficie, que es la que permite hacer los encofrados, claro. Si buscar la recta y esa recta se va trasladando y te sale la superficie. Hay una generatriz y una directriz. La directriz es la línea de cerramiento, la generatriz es la recta que vas lanzando. Bueno, supongo que estas cosas las sabéis o no. La cara de pez que habéis puesto es de que no. Pues a estudiar. Pasan. Ahí tenéis, ¿no? Esta es la Catedral de Brasilia de Oscar Niemeyer, que es el arquitecto más longevo, murió hace poco con 100 años. Construyendo, ¿eh? En Asturias tiene varios edificios. Bueno, aquí de nuevo hemos venido a una fachada exterior con la estructura, ¿no? Son hiperboloides y cada rama, cada apeo, cada, ¿cómo le llamarías? Costilla, es la propia estructura. Y luego el vidrio, ¿no? En el proyecto estaba solo en vidrios transparentes, pero durante la ejecución apareció un artista y entonces habló de tal y metió los azules que le dan una apariencia interior mucho más intensa con el juego de vidrios. Mirad la sutileza de evitar que el cierre superior no esté en el punto donde se curva más el hiperboloide, ¿no? Sino que se sube arriba, ¿no? Como más etéreo. Y quedan esos triangulitos, ¿no? Imaginad si lo hubiéramos puesto, creo que he traído una sección pasada. Este es el proyecto, no se necesita más para definir ese edificio. Los hiperboloides ahí señalados y veis cómo hay un sol horario, ¿no? Que se supone que esto se mueve el sol y entonces hace un anagrama entre sol y reloj. Hace un ojo, el hombre dentro del edificio, y hace el truco del acceso, ¿no? Porque ¿cómo entras por un hiperboloide? Pues él entra debajo de tierra y atraviesas un largo túnel que no sabes a dónde vas y cuando llegas al edificio, se te sorprende, ¿no? O sea, te ha hecho una promenada no arquitectural, sino mágica. Pasar del túnel bajo tierra, que has entrado, bajando escaleras, andando, en el fondo ves una pequeña luz y de repente se te abre todo ese campana de efectos visuales, ¿no? Desde fuera, además, añade otro juego, que es el contacto de los hiperboloides con tierra, es un lago, es agua, con lo cual el edificio flota en el agua.
y la entrada se señala por el campanario, que está a 100 metros. Miradlo como ahora tenemos al acceso de la mano cualquier imagen de cualquier edificio, miradlo luego en los programas de ordenador pasa. Y ya, claro, si nos dejamos de hormigones y trabajamos con cables, pues estas locuras, ¿no? Del estadio de Múnich, del estadio olímpico, de Frei Otto y no sé cuántos ingenieros más, es una suma de cables, las catenarias, ¿no? Con su propia deformación, y placas de cristal que él coloca encima, ¿no? De tal manera que él va resolviendo los encuentros y demás con esta idea de transparencia total que tiene el edificio, ¿no? Y una expresividad de esas cubiertas que están al margen de la arquitectura, de lo que serían las gradas del estadio y demás, para simbolizar pues, un suceso importante, ¿no? Estamos de nuevo ante un expresionismo, pero este es formal, no es solo la materialidad de los elementos, sino más formal, ¿no? Nos recorrería más a un Picasso o de la última época, ¿no? Pasa. O edificios ya más complejos de las nuevas tecnologías. Es la mediateca de... ¿Digo Shanghái o Sendai? Sendai. No, esta es una pequeña trampa de una clase que dimos que dije Shanghái y no me corrigió nadie. Está también en Japón. Bueno, pues veis esos pilares raros, pasa que son losas autoportantes y cargan sobre unos pilares con forma de cesta, de papelera, ¿no? Una cosa muy rara, que son los que crean los ambientes interiores, esos pilares. Pues es el sistema antisísmico. Es decir, si hay un empuje horizontal, y Japón es unas islas con alto... Bueno, está en la zona de la... ¿Cómo se llama? La capa de la grieta de fuego del Pacífico, ¿no? Los terremotos son muy habituales. Entonces, esa cesta con un empuje horizontal va a trabajar a torsión. Otro elemento que teníamos en las estructuras, ¿no? Las torsiones. Pues aquí se utiliza precisamente un sistema de hierros, de tubos de hierro, en forma de jaulas, que van a permitir esos movimientos a torsión y que en caso de un seísmo grande, los daños no sean tan gordos, porque el fracaso es el edificio, ¿no? Por cierto, el arquitecto mexicano que antes os hablaba, Fernando López Carmona, el día del gran terremoto de México del año 86, me parece que fue, cogió a sus alumnos y se fueron a ver edificios caídos para estudiar por qué habían caído. Y descubrió una cosa absolutamente tonta, que los mayores desperfectos eran por lo que llamaron el efecto aplauso. El sentido del humor mexicano es muy peculiar. Es decir, dos edificios adosados, ¿no? Cuando los movimientos horizontales resulta que hay un momento que cada uno se mueve de una manera en función de su inercia y de sus características estructurales. Y llega un momento en que chocan. El choque es de dos monstruos, edificios de 20, 30 plantas, cayeron por tierra, 1 millón de muertos, más o menos. Pero se aprendió muchísimo de estructuras. Y, por ejemplo, la norma sísmica mexicana, al contrario de la española exige unas rigideces en nudos brutales. Aquí tenemos la suerte de no estar en zona sísmica. Pero la mexicana es todo apoyado, porque si se mueve, se caen 2 vigas, mueren 10, pero no mueren miles de todo el edificio, ¿no? Es otra manera de entender. Claro, el que tiene los problemas directamente graves los resuelve mejor que el que habla de oídas, ¿no? Pasa. Bueno, pues con estas ideas de utilizar la estructura como elemento configurador de la definición arquitectónica, que es lo que estoy defendiendo, ¿no? Que introduzcáis la estructura al último día y a ser posible en las esquinas y en los muros, sino que la estructura tenga como parte del proyecto casi en edificios complejos y de ciertas luces o de ciertas entidades tenga su papel protagonista en la definición de esa arquitectura, ¿no? Pues aquí con un mismo pórtico, Don Toyo Ito
nos plantea este juego, ¿no? De decir, bueno, pues partimos de un cubo, de un cuadrado, entonces vamos girando el pórtico y nos sale esa telaraña. Pasa maravillosa, ¿no? Tío que utiliza los juegos de encuentros, pues este le abro, este le tapo, este no, en función de intereses del interior o de composición del alzado, las fachadas. Esto está en Londres, o sea, está cerca, se puede ir a ver un fin de semana. Al lado, además, de un elemento simbólico de Londres, que es la fábrica esa con 4 chimeneas iguales, que está al otro lado del Támesis, yo creo que más o menos enfrente de la City, o bueno, se ve desde kilómetros, ¿no? Pasa. O esta especie de emoción brutal de este expresionismo matérico colorista. Esto es igual que un cuadro de Pollock. No sabéis quién es Pollock. Bueno, pues es que en la historia del arte del siglo XX es, si hablo de Picasso, pues hablo de Pollock, son dos monstruos. Pollock pintaba, ponía los lienzos enormes en el suelo y cogía los colores, las brochas, y dejaba caer la pintura. No tocaba el lienzo, sino dejaba escurrir la pintura y iba por capas. Claro, quedaba al final una red, pues como esta, de colores, de capas y tal. El cuadro, los cuadros, claro, esto hay que ir a verlo. Los cuadros son de tal tamaño que cuando te plantas delante del cuadro, te llena. Y entonces tienes un sentido de estar en un espacio dinámico, que te atrae. Porque los colores, unos se te vienen encima, depende del color que sea, y otros huyen hacia el fondo, ¿no? Los oscuros, los tonos más oscuros van al fondo y los más claros o más fuertes vienen hacia el espectador. Entonces te entra un ligero mareo, pues como si te estuvieras moviendo. Por cierto, las catedrales góticas tenían vidrieras. La conquista era de la luz. Era lo mismo que el restaurante de Xochimilco, de Félix Candela. Y las luces, los colores dominantes, estaban equilibrados. De tal manera que en la zona norte, donde no incide el sol, se ponían colores muy claros, blancos, azules claritos, etc. Y en la zona sur, que estaba bañada por el sol durante todo el día, se ponían colores más oscuros, azules oscuros, rojos. ¿Qué pretendían con este cambio de colores? Que al entrar en ese espacio tuvieras una atmósfera envolvente, mareante, que te estaba separando de la tierra. Era la casa de Dios, era lo que vendía la Iglesia Católica Apostólica. Y la arquitectura estaba al servicio de provocar una especie de emoción, de atontamiento, de sentirte fuera de la Tierra, porque ni siquiera el sol formaba parte de la definición del espacio. Los colores se equilibraban y no. Claro, en estas catedrales, si se rompe un vidrio, se rompe la magia, ¿no? O bueno, aparece otra magia, que son esos hilos. Hice ver un montaje que está en el patio herreriano de una escultora de Cristina Iglesias, me parece que es. Ahora, perdonad el dato, pero no puedo estar equivocado. Que está hecho como una entrada de luz a base de hilos. El patio herreriano era la primera visita que hacía yo con los alumnos cuando era profesor en esta universidad, antes de que me echaran. Vale, vamos a... bueno, Herzog y de Meuron, ese lío de jaula, ¿no? Pasa. Pero que esa jaula ya la habíamos visto, que era el caos introductorio de la clase que estábamos dando. ¿Qué ocurre? Que si seguimos a un gran teórico del arte, que es Teodoro Adorno, que ya habla de las primeras vanguardias del siglo XX, que ya no es la geometría, que ya no es la simetría quien ordena el arte, sino es el caos, motor del arte. El caos es lo que está detrás de la literatura, del cine, de cualquier manifestación artística que veáis en nuestros días, ¿no? Esto ya no nos parece caótico, nos parece un proyecto de un buen arquitecto, ¿no? ¿No veis a Herzog y de Meuron ahí detrás? Pasa. Bueno, pues el hierro tiene también su larga tradición e historia. Esta es
el primer elemento arquitectónico, el puente, el Iron Bridge, está en Inglaterra, a mitad de camino entre Liverpool y Londres, en un río pequeñito. Y claro, lo que hace es reproducir, no nos recuerda a la barca de madera que veíamos, hace reproducir pequeñas barras de hierro hechas por un herrero allí y reproduce una construcción en madera. ¿Son las posibilidades del hierro? No. Es la tecnología de la madera aplicada al hierro y entonces produce este sistema muy limitado. Pasa. Si ahora vamos a ver quién construye bien con hierro, pues nos vamos a ver, con hierro, con metales, vamos a ver un avión. Y un avión es esto que veis. Es unos cercos metálicos, de nuevo es como el barco, con un cerramiento de unas chapas, todo aluminio, porque claro, el éxito de un avión es que pese poco, no se puede hacer un avión de piedra. Tampoco se puede hacer un sepulcro de piedra, pero Santiago viajó desde Palestina a Iria Flavia en un sepulcro de piedra, a modo de barca. Digo yo, ¿cómo pasó Gibraltar? Sin peaje, pasa. El avión, esta es la estructura de un avión. Pensad que en el ala van los motores, que pesan y mucho. Y van los depósitos de gasolina, que pesan y pesan mucho. Pues ¿cómo va unida el ala al fuselaje? Por tornillos. ¿Y dónde van esos tornillos? Donde caen. Es decir, un sistema caótico. Pasa que creo que hay otra... Ahí tenéis el avión, ¿no? Entonces veis que ya la chapa es la que trabaja, veis los cercos, no sé qué, pero no hay un orden de prioridad como podría ser el orden arquitectónico de los pilares, etcétera, ¿no? Aquí sí sale un forjado gordo, muy gordo, que debe ser el de los pasajeros, o este es un avión de carga, no lo sé. Y luego sale una bodega, que es donde va la maleta, y arriba, ¿qué irá? Qué buen espacio, ¿no? Cuando se trabaja en arquitectura hay dos sitios privilegiados. El contacto con el suelo, ese plano de contacto con el suelo, y el contacto con el cielo. ¿Qué se puede hacer ahí arriba, ¿no? Son los áticos, las viviendas, etc. Entonces son los sitios donde no tienes la lógica imitativa o reproductiva de las plantas intermedias. Pasa. En un barco el sistema es parecido, pero ya han desaparecido hasta las cuadernas. Las propias mamparas de división hacen de ese papel estructural, ¿no? Las que están pintadas de negro. Si os dais cuenta, esto está al revés. La viga gorda cuelgan tirantes. ¿Por qué? Pues la culpa la tiene Arquímedes, por el empuje. Entonces el barco navega porque se hunde y contrarresta el peso del barco, pero claro, también el barco tiene que estar en tierra. Entonces mirad la viga que sale, que es un piso entero, para colgar de ella todos los tirantes. Es decir, si le das la vuelta al barco, pues te sale un edificio, ¿no? La cimentación sería la viga gorda y a medida que vamos avanzando, pues elementos que no saldrían, más gordos los pilares. El tirante, como tiene que trabajar a compresión, engorda. El tirante, el montante, ¿no? El pilar. Y el tirante le podemos adelgazar. Puede ser hasta un cable. Pasa. Y veis lo que ocurre en los barcos, ¿no? Los tirantes van donde caigan. Ahí no hay es la coincidencia, ¿no? Eso que nos gusta tanto, que coincida. Ahí no, es una placa de forjado y se rigidiza, bueno, mediante, ya veis, pletinas de acero, y el tirante pues cae fuera, pues bueno, se le ponen dos cartelas que vayan a los... Es decir, que es un sistema bastante libre que nos permite mover o movernos. Bueno, no fallan los barcos por esto, fallan porque encallan o el capitán se vuelve loco y lo mete en tierra, o porque le ataca un enemigo con unos misiles. Pasa. Bien, vamos con los orgánicos estos. Sanaa, esta pareja de arquitectos japoneses, que nos propuso este edificio que enamoró a todo el mundo, ¿no? El museo este que está en Nueva York, esto es una maqueta.
¿Y qué son? Pues como apilar las cajas casualmente, ¿no? Como puedes tener en tu dormitorio las cajas de zapatos o lo que sea, puestas una encima de otra, sin mucho orden, con un desequilibrio notable. Pues bien, la estructura de esto pasa. Ese es el lío. Es decir, van montando cada caja, es un pensamiento estructural. No son vigas y pilares, es caja entera y comparte parte de los elementos con la caja que está debajo. ¿Habéis visto la jaula de un pájaro? La podemos colgar de un clavo por un lado, por arriba de la pajarera, ponerla sobre una mesa y siempre es indeformable, ¿no? Pues es el principio que se aplica ahí, de jaula, de caja. De tal manera que, claro, es muy vasto. Esto me tendría que extender por qué salen las diagonales, pero es un problema de luego el sistema de cálculo de todo esto, para firmarlo y que no se caiga. Entonces se calcula deformaciones de todo tipo, torsiones, cargas gravitatorias, empujes laterales, aunque no es zona sísmica, sí que tiene, por el tamaño y la altura, sí puede tener empujes de viento. El viento es muy cabrón, porque es tanto empuje lateral como succiones. Cuando hay un vendaval de estos, ¿cómo se llaman los? Un tornado, gracias. Hay un tornado, algunas casas pierden la cubierta y otras no. ¿Por qué? Porque las que han perdido la cubierta se ha producido una succión, que es que el viento ha atravesado y chupa la placa. En las otras iba en otra dirección el viento o estaban situadas en otra dirección del viento y no son succionadas. Es decir, que hay matices en todas estas cosas, pasa. O ya los últimos inventos, que son estas arquitecturas que llaman de encofrados, ahora no me acuerdo, perdidos. Es decir, que el encofrado es prefabricado en un taller, era lo que veíamos de la Zaha Hadid, y se traslada a obra y allí en obra se monta. Pasa. Ahí veis otra obra de Toyo Ito, este es el Museo de Monterrey en México, en el que estáis viendo esas placas que vienen de los talleres, se ponen en obras, pasa la siguiente. Y ahí veis el sistema constructivo, es decir, el muro de carga es apenas unos centímetros de hormigón vertido dentro, con un solo mallazo. No hay armadura, es un muro continuo de mallazo. Y las placas de encofrado son las que van a dar la imagen arquitectónica. Se pulirán, se sellarán bien y darán esa especie de arquitectura casi de plástico, ¿no? Y luego los forjados, bueno, son losas aligeradas, ¿no? Ya estáis viendo, que conectan en puntos con el pequeño muro de carga, ¿no? No es un muro de carga. Muros de carga menos de 30 centímetros no valen para nada. Depende de qué material. En hormigón, supongo que 10 centímetros de hormigón ya tienes que tener los dientes grandes para poder romperlo, ¿no? Si no es tan fácil. Bueno, pues una carga, claro, si son 10 centímetros, imaginaos todo el perímetro, la carga repartida, pues salen unos kiloponcios por centímetro cuadrado mínimos, porque no va a tener tanta carga. Encima está aligerado el forjado, pasa. Y los últimos inventos es esto que se llama la optimización topológica, que depende del material y depende del lugar, le vamos a someter a distintos esfuerzos. Esta pieza quiere ser un tirador sofisticado de una puerta, ¿no? O de lo que sea. Entonces, lo primero que se hace es distribuirlo en elementos finitos, en tetraedros, que son lo que está dibujado ahí, ¿no? Esos elementos finitos les vamos a someter a distintas cargas. Pasa. Y vamos a obtener, como suma de todas las deformaciones, esta gráfica colorista. Los colores, claro, lo que está estudiando es las tracciones que se van a producir. Los colores azules son tracciones negativas, o sea, compresiones. Pues todo lo que está de azul fuera. Y arriba del todo en la escala nos da hasta 1000 o 1, el 1, sí, porque es 0 algo, pues sabemos qué unidades se están manejando.
las zonas más estiradas, ¿no? Que son obviamente los 3 apoyos y luego todo lo que constituye la formación entre los 3 apoyos de una masa que absorba esas tracciones. Pasa, pues sale la pieza, ¿no? Es decir, el diseño de la pieza no depende de la voluntad artística del ingeniero o del arquitecto, sino que depende del programa de cálculo. Como todos los programas de cálculo, tienen ventajas y tienen inconvenientes. Claro, a este señor se le ha olvidado por dónde se mete la mano. O sea, las tracciones están muy resueltas, las negativas, pero al final pues nos vale de bien de pisapapeles, ¿no? Pasa. O esta cosa de Arata y Sozaki, donde sobre esa cubierta limpísima, ese muro cortina de vidrio, nos sitúa estos, parece de cómic, ¿no? Del bosque de Hansel y Gretel, para sujetar la cubierta, ¿no? Pues un alarde formal justificado en un sistema de cálculo. Pasa. Bueno, ahora viene el problema. Sois vosotros, que partís ya de estos conocimientos, que les tenéis que introducir en vuestros proyectos y que tenéis que hacerlos en proyección de futuro. Y vuestra proyección de futuro pues, va a ser más ingenierías, materiales novedosos, raros, con comportamientos diferentes, con características distintas, que podrán dar lugares a estructuras diferentes, a sistemas estructurales o compositivos. La arquitectura ya se ve que va por elementos prefabricados de taller y montados en obra. Esa arquitectura artesanal de la piedra, el ladrillo, seguirá, pero para cosas singulares, caprichosas, pero el gran volumen de arquitecturas se tendrá que construir a base de elementos. Una visita al Leroy Merlin os da idea de por dónde van las cosas y lo que falla el diseño de esas cosas, porque es difícil encontrar una pieza sensata para resolver un problema. Tendréis que proyectarlas vosotros, ¿no? Pensad, mira, en un año fuimos aquí en Valladolid, en Boecillo, en el Parque Tecnológico hay una empresa que trabaja en el Airbus europeo, hace los alerones de atrás del Airbus, que son unos alerones pues como una fila de butacas, así de largo. Los sujetaron 2 alumnos. Fibra de carbono. No solo que además es muy cara, pero te la venden en papel. Es como quien coge una lámina asfáltica de esas que vienen en rollo. Entonces puedes formar lo que quieras. Das el producto endurecedor y tienes lo que quieras, ¿no? Y no pesa nada. Yo me quedé impresionado porque cogimos el alerón como quien coge, bueno, pesa más una entrega de alumnos que el alerón. Fibra de carbono. La fibra de vidrio también es muy cara, pero ¿habéis visto la carrocería de los coches Fórmula 1? Brillante, acharolada, con unos colores perfectos, suave, dan ganas de tocar, de acariciar, ¿no? Son materiales que están ahí, hoy por hoy muy caros, pero se podrá investigar y tener nuevos materiales para hacer nuevas cosas y incrementar las posibilidades que tengáis a la hora de hacer vuestros proyectos. Es un mundo de colaboración. Esa figura del arquitecto artesano en su estudio solito, en la mesa camilla, allí con su ordenador, con un programa de AutoCAD, no, 3D. Y si no manejáis el 3D, estamos perdiendo el tiempo todos. 3D ya, programas que veáis la realidad virtual, ¿no? Que porque es muy difícil la abstracción sobre plantas, secciones y alzados, ¿no? Necesitamos ver el espacio. Y yo, por el número que estáis aquí, ni el 10% de los que estamos aquí tiene visión espacial. Le cuesta trabajo relacionar o describir un espacio, ¿no? Entender las claves de un espacio. Es como tener don de idiomas
o no tenerlo, o sea, no pasa nada. Si no lo tienes, pues utilizas otro tipo de herramientas para poder controlar tus proyectos arquitectónicos. Pasa. Pero con todo esto que llevamos viendo, quizás se nos haya podido olvidar o hacer perder de vista cuál es nuestra misión más importante. Es que sí, tiene que ser estructuras, no se cae, no vamos a la cárcel, pero tiene que provocar una emoción. Tu arquitectura no puede ser un cajón, tiene que ser un cajón que cuando entras llores o sientas, llores de emoción, no de que se te caiga el cajón encima. Que tengas esa visión de estar en un espacio único, ¿no? Como la que se puede tener entrando en Beauvais o en la Catedral de León, que la tenéis más cerca, vieja conocida, o cuántos edificios, ¿no? En Zamora tenéis, por ejemplo, el pabellón de la Diputación de Ferias, que es un partenón de cristal, ¿no? En ese sentido, Valladolid no tiene edificios en los que entres a grandes emociones, ¿o sí? No conocemos ninguno, ¿no? Pues a ver si lo hacemos, ¿vale? Bien, para ser la primera lección ha habido mucho concepto, pero lo que yo quiero que haya habido por encima de todos es ganas. Ganas de entender las claves de la arquitectura, de ser un genio, un mago a la hora de transformar los materiales con un sentido estructural y olvidemos esa arquitectura hecha desde los bordes, la cajita, el muro de... No, ¿cómo se sujeta? Se supone que es de hormigón. Y pues, ¿qué mide el hormigón de espesor? 25 centímetros, no entra en norma. Es decir, ese primer encuentro que se ha tenido con la arquitectura, que era fundamentalmente tipológico, formal, como no puede ser de otra manera, ¿no? Es decir, habéis entrado en arquitectura por las trompetas, por los instrumentos de viento. Este curso es de violines. ¿Ok? Pues nada más, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, oye, se está aquí muy cómodo, muy bien. Y cuando queráis. Gracias.